Buenas tardes, ahora sí, estamos en vivo en Facebook. Muy buenas tardes, Santiago, muy buenas tardes, Erika. Qué gusto poder estar conectados desde Argentina hasta México y toda Así América es. Latina, con quienes nos están acompañando desde Facebook. Un gusto enorme, enorme volver a reencontrarnos, Erika. Gracias por este tiempo, por este espacio y esta comunicación. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gustazo y un honor poder compartir, conversar, dialogar, sobre todo estos temas que nos atraviesan y que creo que son fundamentales poder justo generar ese diálogo y esa conversación, incluso con quienes nos van a ver a través de las redes sociales. Así que, pues, qué contenta estoy de verdad de poder coincidir de nuevo. Gracias, Erika. Bueno, Erika Cornelio Ramos es autora del capítulo número 6 del primer volumen de la serie de publicaciones Inclusión versus Equidad, repensar la marginación en América Latina. Ella escribió un capítulo llamado Hacia la igualdad sustantiva, la lucha del movimiento feminista. Erika Cornelio Ramos es quintanarroense, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo, con una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es asesora en materia de género, conferencista, catedrática y analista política, con una vasta experiencia en la administración pública a nivel municipal, estatal y federal. Actualmente es presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo SACILJA, cofundadora del Despacho de Asuntos Internacionales, Migratorios y Turísticos de México y catedrática en la Universidad Modelo de Quintana Roo. Tiene participación en radio, en prensa escrita, también es coordinadora del podcast Empoderadas. Inició su vida profesional como asesora en el Congreso del Estado de Quintana Roo y colaboró en temas de género en el Instituto Quintanarroense de la Mujer y en el Honorable Ayuntamiento de Calakmul. Asimismo, formó parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Muchísimas gracias de nuevo, Erika, por estar aquí esta tarde conectada con nosotros, por ser parte de esta publicación de Inclusión versus Equidad, que nos invita a reflexionar no solo sobre nuestras realidades, sino sobre el modo en el que nombramos y categorizamos esas realidades, ¿no? Y creo que de alguna manera hay muchas similitudes en esas luchas históricas del movimiento feminista que tienen mayor auge y mayor vigencia más que nunca en la actualidad, y me gustaría que comenzáramos hablando de eso en este encuentro hoy. Gracias, Erika. Pues muchas gracias. Sin duda, yo creo que un tema que hoy nos atraviesa, sobre todo a las mujeres, justamente son las causas del movimiento feminista que están en el centro, ¿no? Estas luchas que finalmente, pues las hemos, históricamente las hemos posicionado las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad incluso. Hoy quizás son temas que son relevantes para nosotras en esta época en la que vivimos, en un contexto de globalización donde nuestras luchas se ven desde otra perspectiva, sin duda, pero que es hace muchísimos años estaban esas mismas luchas. Hablábamos de la participación política de las mujeres, por ejemplo, del voto femenino, del movimiento sufragista. Ustedes recordarán estas grandes luchas de muchísimas mujeres y que hoy en día siguen siendo temas. Por ejemplo, en México podemos hablar del tema de la paridad que apenas se logró en 2019, luego en 2020. Es decir, en América Latina también el tema de la paridad seguía siendo un tema de discusión, ¿no? Entonces, a pesar de que la participación política de las mujeres había iniciado con el movimiento de las sufragistas en el siglo XIX, ¿no? Entonces, imaginen, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, imagínense que son temas que aunque tienen tanta historia, hoy son relevantes en el diálogo, en la conversación, en la lucha misma, ¿no? Y ahí también vienen otros temas que nos atraviesan, como por ejemplo el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos,
el tema de un aborto libre, legal y seguro, ¿no? En donde todas estamos luchando, donde las mujeres jóvenes somos las que estamos impulsando desde Argentina hasta toda América Latina, y hoy que se hace relevante incluso en Estados Unidos, dada esta condición de esta sentencia que acaban de dar en Estados Unidos, y que siguen siendo temas que diríamos ya son temas superados, y sin embargo los vemos ahí, son temas que nos atraviesan a las mujeres y que siguen siendo parte de la agenda de la lucha feminista, y que seguimos levantando la voz sobre esos temas que nos atraviesan. Y está también otros temas, por ejemplo, hoy ya en esta época de globalización y de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la violencia digital, una violencia que no había aparecido en las luchas históricas de las mujeres, pero sí habíamos hablado de violencia, de todas las violencias que nos atravesaban a las mujeres, pero la violencia digital viene aparejada con estos avances tecnológicos que obviamente pues reflejan incluso las disparidades sociales, las desigualdades en las que las mujeres estamos insertas, ¿no? Cuando hablamos de un sistema patriarcal, hablamos justamente porque es un sistema histórico construido desde la desigualdad, que viene a construir hoy en día a través de estas condiciones tecnológicas y demás, a perpetuarse esta historia de desigualdad de las mujeres, en donde la violencia digital es un ejemplo claro de que claramente a nosotras nos está afectando de una manera particular. Y de esta manera vienen todas las demás luchas, está la violencia vicaria, están incluso todos los tipos de violencias, que la violencia feminicida incluso, que es un tema ya de muchísimo tiempo y que sin embargo hoy en día con el tema de la pandemia fue un detonador de estos temas que hoy nos preocupan a las mujeres, y que estas marchas tan inmensas que han habido en México, por ejemplo, en 2019, una de las marchas más históricas en México fue la de 2019, donde miles y miles de mujeres salieron a las calles en la Ciudad de México y en diversos estados de la República, donde se reflejaba ese enojo sobre la violencia feminicida y la violencia en general que nos atraviesa a las mujeres. Entonces, son temas que hoy podemos dialogar y que hoy justamente hacen referencia a estos preocupaciones y problemáticas que hoy tenemos las mujeres, y que sin duda hay que ponerlos en la agenda. Estos diálogos aparecen en este texto en el cual yo redacto justamente porque recuerdo que igual en la presentación que tuvimos acá les comenté que ese texto lo escribí cuando estábamos en el Congreso del Estado, en esta toma pacífica del Congreso del Estado justamente por el derecho a decidir, y que todo lo que, las vivencias que están o que estaban en ese momento para mí también se pudieron observar en este texto, ¿no? Y sin duda que parte de lo que explico tiene que ver con estas vivencias del movimiento feminista desde la lucha activa, ¿no? Desde el activismo que hacemos nosotras, desde lo local, porque justamente uno de los grandes retos que hoy tenemos las mujeres es cómo desde lo local transformamos estas estructuras patriarcales que históricamente nos han pues subyugado, ¿no? Y que nos han tenido en segundo lugar. Entonces, hoy el diálogo, hoy la lucha, hoy salir a las calles representa esa parte de estar contraponiéndonos, sobre todo ante un sistema que no podemos permitir que siga, y que finalmente, a pesar de las circunstancias, pues estamos dando esa gran batalla muchísimas mujeres. Y ahí pues vienen también los diálogos conceptuales, que ya se las iré comentando, ¿no? Quisiera, antes de avanzar, si pudieras profundizar un poco en de qué hablas cuando hablas de violencia vicaria. No creo que todas las personas que estén escuchando esto o que estén ahora siguiendo la conversación vía Facebook tengan noción de a qué se refiere este concepto. Si pudieras compartirnos. Sí, claro. En México se ha entendido, bueno, igual tomamos un poco de referencia del concepto que surge en España como violencia vicaria, y también lo entendemos en un símil aquí en México, porque se entiende como esta violencia casi de manera indirecta, ¿no? Que se genera a través del uso, se usa a los hijos y a las hijas en procesos de divorcio, por ejemplo, donde las esposas son amenazadas por la violencia hacia sus hijos e hijas, ya sea desde quitárselos o llevárselos o simplemente no dejarlos ver,
para hacer estos procesos de divorcio a favor de una de las parejas, que casi siempre tiene que ver con los hombres, y por eso se habla de este uso incluso de las instituciones para violentar y quedar en desigualdad en estos procesos de divorcio que tienen las mujeres, principalmente en estas separaciones que son difíciles y que, bueno, se usan a los niños o se utilizan a los niños como este medio de violencia por el cual la mujer tiene que aceptar todas las condiciones para que el que salga beneficiado sea el padre principalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede acá. Acá se utiliza este concepto. Es amplio, obviamente no solo se da en estos procesos de divorcio o estos procesos de separación, sino se da en otras condiciones, pero se utiliza principalmente bajo esa conceptualización. En México, solamente en el Estado de México, pues en una entidad federativa que se llama Estado de México, se utiliza, ya se legisló en la materia y se estableció el concepto de violencia vicaria. En Quintana Roo, por ejemplo, de donde yo soy, no existe ese concepto en estricto sentido de manera legal, por lo tanto no se puede utilizar eso como un procedimiento de tipo penal, ¿no? O de tipo o de derecho civil, que es donde principalmente estaría, ¿no? Pero no, todavía no lo tenemos, es una reforma que se tiene que promover, ojalá esta 17ª legislatura pues sea uno de los temas que se atiendan. Fíjate, y aquí nada más hago un acotamiento, justamente recordarás que estuve en este proceso electoral que se dio aquí en Quintana Roo, y en una de las propuestas nosotros hablábamos de legislar a favor de esta violencia vicaria. Nosotras como activistas, vamos a proponer una reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se haga esta reforma. Entonces ya estará seguramente analizándose a través de este Congreso, a través de esta legislatura, porque lo haremos desde las colectivas, porque hay un gran avance aquí en Quintana Roo de que los ciudadanos podemos proponer iniciativas de ley directamente sin necesidad de que sean las o los diputados para proponer leyes. Pero bueno, ese es el esquema del concepto, y también eso es lo que vamos a hacer nosotros como colectivas aquí en Quintana Roo. Ahora que lo mencionás, la verdad es que para mí fue un gusto y muchas gracias por esta invitación. En marzo lanzamos el libro en Chetumal, en Quintana Roo, y había varias organizaciones feministas participando del evento, y para mí fue muy emotivo, muy movilizador, porque en el libro hay ilustraciones, pero esto no es solo una ilustración, son las mujeres de la resistencia, ¿no? De la resistencia feminista, y verlas ahí en primera persona, encontrarnos con quienes están luchando hoy por todos estos derechos, y esto que te escucho, ¿no? Digo, desde tu posición de candidata y seguir militando, la verdad es que para mí fue muy, muy importante saber que esto también es portavoz de la lucha de esas mujeres. Algo que me pasó en ese encuentro fue que hasta que las vi y te volví a escuchar, logré entender este concepto de igualdad sustantiva. Porque me acuerdo de nuestras primeras conversaciones cuando, con Erika hicimos la maestría en políticas públicas juntas y yo ya conocía de su trayectoria y habíamos tenido algunas conversaciones. Yo le digo, mirá, Erika, estoy pensando en armar este libro, quiero que hablemos sobre inclusión, sobre equidad, y por ahí me manda su texto y era la igualdad sustantiva, y digo, ¿de qué hablas? Íbamos a hablar de equidad. Y cuando la escuché y cuando vi de qué hablaba el colectivo y a qué se refería y a dónde apuntaban, sobre todo, de alguna manera logré entender la conexión que tenía, sí, la igualdad sustantiva con la equidad. Entonces, bueno, si pudiéramos compartir también de qué hablamos cuando hablamos de igualdad sustantiva. Sí, bueno, en las luchas feministas, incluso desde la institucionalidad, porque el tema de la igualdad sustantiva, incluso del mismo concepto de perspectiva de género, parte de un feminismo institucional. Es decir, desde las instituciones se han creado y conceptualizado algunos temas que también son mujeres feministas que han hecho esos procesos, ¿no? Y arranca esta idea de construir desde las instituciones, pues, conceptos que beneficiaran a las mujeres.
A nivel internacional, el concepto de igualdad sustantiva avanza porque cuando se quiere entender como un primer paso el tema de la equidad, es decir, en un primer momento se entendía que la equidad era lo que buscábamos, ¿no? Pero cuando lo que se buscaba en realidad era que los hombres y las mujeres accediéramos a las mismas oportunidades bajo las mismas condiciones o con las condiciones adecuadas, pues no se entendía que la equidad primero nos decía, pues sí, o sea, hay condiciones diferenciadas entre hombres y mujeres que establecen esas desigualdades, pero en realidad lo que buscamos, el objetivo final, es que seamos iguales, ¿no? O que vivamos en condiciones de igualdad, no que seamos iguales hombres y mujeres, sino que vivamos en condiciones de igualdad. Pero para llegar a esas condiciones de igualdad, pues antes tiene que haber un trabajo diferenciador, es decir, hombres y mujeres atendidas bajo ciertas condiciones, obviamente atravesando estas desigualdades que tenemos las mujeres principalmente, ¿no? Entonces se entendía que para que llegáramos a la igualdad o a esto que llamamos como igualdad sustantiva, es decir, a estas condiciones de oportunidades donde todas y todos podemos acceder dependiendo de nuestras realidades sociales, pues tenía que haber condiciones de equidad, y para que hubiera condiciones de equidad, pues antes tendrían que realizarse acciones en esa materia, ¿no? Primero había que atender las condiciones diferenciadoras para que, como último lugar, tengamos condiciones de igualdad para todas y todos. Y ese era el concepto que se fue construyendo incluso de las primeras movimientos institucionales, porque quien impulsa este concepto de igualdad sustantiva es la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a nivel, desde los movimientos feministas se entendió también que en realidad buscábamos esas condiciones de igualdad, pues, las propias instituciones internacionales y los propios movimientos que logran estos avances en materia institucional y normativa, que a nivel internacional, por ejemplo, está la la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la CEDAW, o la Convención Belén do Pará, o Beijing 2005, o todas estas convenciones que justamente priorizaron la conceptualización que teníamos las mujeres y el movimiento feminista, ¿no? Y dentro de esas conceptualizaciones establecieron este concepto de igualdad sustantiva. En México, por ejemplo, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dentro de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se establece el concepto como tal, es decir, se define la igualdad sustantiva como ese acceso a oportunidades y el trato diferenciador que debemos de tener todas en condiciones o con el objetivo de llegar a esas condiciones de igualdad. Entonces, justamente por eso, cuando nosotras hablábamos desde el movimiento feminista, que estábamos buscando cómo avanzar hacia esas condiciones que mejoraran nuestros espacios de vida, nuestro desarrollo, pues tendría que, en primera instancia, o el objetivo final tendría que ser la igualdad sustantiva. Y ese es el concepto que justamente fui tocando a lo largo de este texto, que me parece que es como un tema diferenciador, incluso desde esta perspectiva de entender a la equidad como ese primer puente, como ese puente que nos lleva a el logro de esta igualdad, como ese ideal de lo que es el deber ser, ¿no? El deber ser de lo que buscamos hombres y mujeres. Sí, también a mí me suena a igualdad efectiva, ¿no? Porque muchas veces tenemos buenas legislaciones. Yo me acuerdo cuando llegué a India, las personas trans tenían su ID, pero en la calle todavía los apedreaban. Entonces había una cuestión cultural que todavía estaba muy por detrás de lo efectivo. Sí, la ley, la legislación sí estaba, pero efectivamente, sustantivamente, el ejercicio y el pleno goce de ese derecho todavía como distaba. Digo, nos pasa en Argentina con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, lo logramos, pero de ahí a la plena implementación siempre hay como un trecho. Entonces creo que esta idea de igualdad sustantiva, a mí por lo menos, me lleva para eso. Y también siempre sosteniendo que la equidad lo que tiene al final es un componente de justicia, ¿no? De poder pensar cuál es tu capacidad, tu característica particular, tu necesidad particular como persona, como ser humano, y a partir de ahí buscar que el pleno goce de los derechos.
Sí, fíjate que incluso dentro de estos análisis justamente se parte de la igualdad de hecho y la igualdad de derecho, ¿no? La igualdad de derecho, que tiene que ver con lo que está en la norma, y la igualdad de hecho, la igualdad efectiva de la que tú hablas, ¿no? O sea, esa es la igualdad, porque que incluso podemos hablar de la igualdad formal, ¿no? O la igualdad real. No, estas son, es decir, lo que realmente impacta en estricto sentido a las mujeres, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a acceder a créditos, a condiciones hipotecarias, por ejemplo, en qué condiciones estamos las mujeres, a diferencia, por ejemplo, de que exista una norma que dices, bueno, tienes acceso a oportunidades o al desarrollo económico en condiciones de igualdad, ¿no? La ley lo dice muy bien, pero en la realidad, cuando ya vas a plasmar o a tocar esos temas con las mujeres que viven esas realidades, pues te das cuenta que eso pues dista mucho de esos alcances reales, ¿no? De esta igualdad sustantiva de la que hablamos. Y eso pasa en México en todos los espacios, y casi a todas las mujeres nos atraviesan esas desigualdades, y a pesar de que tenemos grandes avances en materia normativa, pues seguimos teniendo pues estos grandes desfases, ¿no? De lo que sucede en la norma a lo que sucede en los hechos, en la realidad de miles de mujeres, ¿no? En el artículo decís, la inclusión deviene de una idea paternalista, donde se nos da lo mínimo y no lo que por derecho nos corresponde. Hablas de ciudadanas de segunda cuando somos mayoría, y nos tratan como una minoría. Sí, siempre decimos eso, piensan que somos un grupo vulnerable, o sea, imagínense, no, las mujeres son un grupo vulnerable cuando somos el 50% de la población, cuando a nosotras, pues bueno, deberíamos de tener, si somos el 50% de la población, el 50% en todos los temas, que nos deberían de tratar de la misma forma, y sin embargo, desgraciadamente, pues seguimos teniendo esos grandes desfases. En el tema económico es uno de los temas que más nos impactan, porque la feminización de la pobreza es un tema real. Las mujeres vivimos en condiciones de pobreza, la gran mayoría de nosotras, y las oportunidades tanto de empleo como incluso de generación de empresas, pues son menos totalmente que lo que sucede en los hombres, ¿no? Y muchas veces nos preguntan, no, pero si a las mujeres igual las contratan igual que a los hombres, pero la realidad es que la forma como nos contratan obviamente es totalmente distinta a como contratan a los hombres. Las condiciones incluso de seguridad social son totalmente diferenciadas entre hombres y mujeres, porque a nosotras nos atraviesa los roles, los estereotipos, el saber que normalmente nos dedicamos al cuidado de las personas, y eso afecta directamente en nuestros espacios de desarrollo, porque la forma como nos observan desde el cuidado, es decir, desde cómo los estereotipos nos atraviesan a las mujeres, y a los hombres igual, ¿no? Estas grandes libertades que las mujeres no tenemos, porque en la realidad gran porcentaje de nuestro tiempo se lo dedicamos a todos estos espacios de cuidado, y cuando nos observan justamente así, ¿no? El tiempo que le vamos a dedicar a una cosa y no a otra, ¿no? Entonces, justamente eso genera desigualdad, y genera en todos los espacios políticas públicas que no están enfocadas a nuestras realidades sociales. Cuando se entiende la perspectiva de género, es ponernos estas gafas moradas y decir, pues vamos a hacer políticas públicas que justamente atiendan las realidades sociales de las mujeres, pues entonces estamos entendiendo que hay que observar estas realidades, estereotipos que históricamente se han construido y que nos atraviesan a las mujeres, las violencias que nos atraviesan a las mujeres, y todos estos temas que nos preocupan, y que sin duda, si no se hacen estrategias desde lo institucional para que se atiendan estas desigualdades, pues seguiremos perpetuando las mismas condiciones. Entonces, sin duda, hoy en día seguimos siendo, a pesar de los grandes avances que hemos tenido, pues ciudadanas de segunda. ¿Por qué? No porque nos asumamos como ciudadanas de segunda, es que nos tratan así. Y lo observamos en las realidades sociales. Las luchas que han hecho los movimientos feministas han obviamente contraatacado estas condiciones de desigualdad a la que nos enfrentamos todos los días las mujeres, ¿no? El por qué, y esto me parece que es bien interesante. Vemos los avances, por ejemplo, en temas de violencia vicaria y en temas de violencia digital, donde han sido los movimientos feministas quienes han posicionado estos temas, y que las instituciones ahora sí viéndose presionadas porque hay grupos de mujeres luchando, enfrentando estas desigualdades, es cuando dicen, sí hay un problema y hay que atenderlo. Pero si no estuviéramos las mujeres haciendo esto, pues ¿quiénes estarían tomando decisiones? Pues los mismos de siempre, los que han
tenido el poder a lo largo de la historia y que han detentado este poder y que a nosotras las mujeres nos han dejado pues fuera de esos diálogos, fuera de esas discusiones, fuera de esas mesas de trabajo, donde deberíamos estar pues justamente las voces de las mujeres tomando esas decisiones, porque además pues somos las que vivimos esas realidades, ¿no? Bueno, esto que decís tiene muchísima actualidad porque en Argentina asume hoy una ministra de Economía a nivel nacional y leía muchos artículos sobre el techo de cristal, ¿no? Entonces decían, fue la primer ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, fue la primera en ocupar el cargo que tiene ahora y ahora es la segunda mujer que ocupa un Ministerio de Economía a nivel nacional. Como Sí, sí, sí. los casos raros, ¿no? Pero bueno, Sí, eso es el techo de cristal. Y esto es lo que de eso habla el libro, ¿no? Digamos, no es la marginal, es marginada, sí. porque por supuesto que está igualmente o más preparada. El punto es ese techo que está siempre ahí. Y es que alguien lo ha hecho, o sea, ¿quién es? Alguien lo ha hecho, es un sistema que se ha perpetuado, alguien se ha beneficiado de este sistema. Y entonces si no entendemos que alguien se ha beneficiado del sistema y que alguien ha perpetuado el sistema, ese alguien o ese sistema en sí mismo a que beneficia a ciertos grupos de manera específica o a un grupo de manera específica, pues obviamente si no entiende en esa reflexión o en ese repensar de qué posición tenemos todas y todos en esta construcción de este sistema patriarcal del cual estamos hablando, pues sin duda seguimos en un diálogo unilateral, ¿no? Donde, pues, bueno, ellas hablan de sus temas y nosotros de nuestros temas, ¿no? Pero debe de haber un proceso de reflexión donde asumamos qué papel nos toca a nosotros, cómo asumimos que que históricamente ha habido estas condiciones de desigualdad y que se han perpetuado porque se ha detentado el poder. Y es que detentar el poder es muy fácil y además asumirse parte de ese grupo privilegiado, pues también es un reto. Imagínate, reconocer que hay un tema que te atraviesa, ¿no? Y que finalmente eres beneficiado sobre ese sistema por sobre otro grupo, pues bueno, ese es el proceso de reflexión que deberíamos ahora de asumir justamente para entender que esto no podría estar pasando, no debería de estar pasando, porque si lo entendiéramos así, entonces deberíamos de decir, pues a que se abran las puertas, ¿no? Pero no se han abierto las puertas, o esas puertas las hemos tenido que derribar las mujeres a través de estas marchas, a través de estas luchas, y sin embargo este sistema sigue agarrándose de las raíces, ¿no? Que tiene tan fuertes de un sistema que beneficia solamente a algunos, ¿no? Entonces, creo que ese proceso reflexivo lo necesitamos ya, porque en la medida en que hay ese proceso de reflexión, de reconocimiento de estos privilegios y de que somos generadores de la marginación, es decir, somos generadores de lo que se margina, porque alguien lo hace, no se margina uno porque quiere, o se automargina, no, alguien margina. Y ese proceso de reflexión y ese proceso de asumirse parte de esa, o asumir esa responsabilidad, nos haría un poco más pues comprensivos y empáticos de las realidades que nos atraviesan a muchísimos grupos, a muchísimas personas, y que creo que eso es fundamental. En esa medida podremos ir avanzando y podremos ir derrumbando esto que tú llamas y esto que se menciona normalmente como techos de cristal, ¿no? O ese piso resbaloso que también se menciona, ¿no? Pero que pues algo se tiene que hacer y para eso pues todos tenemos que asumir el papel que nos toca y por lo menos de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que esto, o qué papel me toca jugar a mí para que esto deje de perpetuarse, ¿no? Son cosas y son temas que tenemos que dialogar y que a veces nos parece complejo, pero son temas que no podemos dejar de poner en la mesa para que podamos avanzar mucho más fácil. En algunos países, como en Europa, se dice que el tema de la igualdad o generar condiciones de igualdad van a tomar 100 años. Imagínense en países como los nuestros, donde las desigualdades todavía son más amplias o las brechas son más amplias, pues muchísimos años más nos va a llevar este proceso de reflexión, pero es un proceso que tendremos que tomar y que tenemos que asumir, ¿no? Sí, qué fuerte y qué clara. Dentro del artículo compartís el caso de la ley Olimpia, que yo creo que es vanguardia a nivel latinoamericano, y que, bueno, lo mencionabas hoy, la violencia digital. Me gustaría que compartas
de qué se trata esta ley. Creo que nos sirve a muchos como inspiración y creo que, bueno, deberíamos todos estar legislando en ese sentido, ¿no? Al ritmo que avanza la tecnología y los puestos que están, bueno, las mujeres y los niños también, ¿no? Que hay muchos casos. Sí. Mira, esta tipificación incluso se establece la ley, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Quintana Roo y en el país, porque se hace una reforma a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en esta materia y se establece el concepto de ley Olimpia, ¿no? ¿Qué es eso, no? O violencia digital, que es lo que más hoy se conceptualiza. Y esto ha sido justamente porque también incluso va de la mano del tema, o del tema que nos atraviesa a todas también, que es el tema de los derechos humanos. El avance en la conceptualización de los derechos humanos hoy en día nos ha permitido incluso avanzar en esto que las mujeres o los movimientos feministas también han impulsado, como es este concepto de la ley Olimpia o violencia digital. Y hago referencia a esto porque de no haber sido, o de no haber habido primero una reforma en materia de derechos humanos, por ejemplo, en México, pues difícilmente hubiésemos avanzado en estos otros temas de manera rápida como hasta ahorita lo hemos hecho. En el 2011 en México se reforma la Constitución y se establece claramente que lo que se va a promover, garantizar y a proteger son los derechos humanos. Y bajo ese concepto que se da en esta reforma a nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, pues se establecen todas estas reformas legales a estas otras materias como es la violencia. Y entonces se conceptualiza incluso en la tercera y cuarta ola de los derechos humanos, ¿no? El derecho al Internet, el derecho a tener seguridad en estos espacios digitales o la protección de datos personales en los espacios digitales, que son derechos humanos de cuarta y quinta generación, ¿no? Que son los que ahora se promueven y que pues obviamente también lo ponen en agenda a nivel institucional. Me parece que eso es de primera instancia lo que ha permitido que avanzara de manera tan rápida, yo diría, porque pues, han habido reformas que han tardado años o siglos incluso, pero esta reforma fue relativamente rápida en función que también pues vivimos en un contexto globalizado y con estas herramientas tecnológicas que pues tienen ciertas condiciones especiales y que pues obviamente atraviesan de diferente manera a las mujeres y a los hombres. Y por eso se hace esta reforma en materia de violencia digital, donde se establece con claridad que aquellas personas que sin con el consentimiento de cualquiera, puede ser hombre o puede ser mujer, pero normalmente sucede en mujeres, una persona comparte información o imágenes íntimas de otra persona, esta puede obviamente ir a la cárcel porque hay una tipificación, hay un delito en donde alguien está usando información personal o íntima sin el consentimiento de alguien más, ¿no? Entonces, esto se establece con claridad en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal y en el Código Penal del Estado de Quintana Roo en el caso específico. Y así en cada estado de la República se establecen estos tipos penales, ¿no? Esto ayuda a que, obviamente, muchísimas personas, en especial hombres que han usado esta herramienta para violentar a mujeres, para amenazar a mujeres, por compartir sus imágenes, pues obviamente hoy sean llevados a la cárcel en estos temas, ¿no? Desgraciadamente, lo que comentaba al principio, pues el avance en la norma es una y la ejecución y la aplicación de estas normas es todavía más compleja, ¿no? Porque necesitamos una profesionalización, necesitamos capacitar, necesitamos formar a quienes hoy implementan estas normas, porque finalmente son normas nuevas, son normas en las que todas y todos estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo porque muchísimas mujeres incluso que promovimos o que incluso las mujeres que fueron activistas directas en esta materia, pues lo usaron desde la experiencia, desde las realidades que ellas habían vivido, ¿no? Sin embargo, en las prácticas, pues hay cosas que se tienen que ir ajustando claramente porque no es lo mismo lo que vives o el procedimiento que vives cuando ya se va a implementar desde la institucionalidad. Y en la institucionalidad son temas que tenemos que trabajar directamente con los involucrados,
magistrados, los que ejecutan la norma, con los peritos, con los ministerios públicos, con los fiscales en lo general, ¿no? Entonces son temas que tendremos que estar trabajando y que sin duda son cosas que todavía falta por avanzar, pero que el que ya esté en la norma, el que ya se atiendan, pues son grandes avances en esta materia y que nos hacen sentirnos orgullosas de que los temas que nos preocupan y nos ocupan estén en la mesa y estén en esta agenda a favor de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Erika. Santiago, de Editorial Serial, ¿quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes, saludarlas primero, un gusto, un placer acompañarlas en esta nueva actividad que arroja el capítulo 6 de Inclusión versus Equidad, saludar a quienes nos están acompañando en Argentina, en México y por qué no en algún otro país de nuestra América Latina. Contar, Lorena, permitime muy rápido que puede suceder que alguien de las personas que nos estén acompañando quiera adquirir un tomo de este libro y contarles que en este momento la tienda no está funcionando porque estamos mudando nuestro sitio de una página a otra y nos dicen los técnicos que el jueves, a partir del jueves, vamos a estar inaugurando nuestra nueva tienda, nuestra nueva página web, así que les pedimos paciencia, pero todo es para tener un óptimo servicio y distribución como estamos teniendo ahora en todo el país. La verdad que escuchaba... Por Facebook les pueden escribir. Pueden contactarlos por Serial. Serial en Facebook, los encuentran y pueden adquirir de manera gratuita su ejemplar del libro. Por supuesto. En este momento la tienda no está funcionando, pero esperemos que el jueves, como nos prometieron los técnicos, ya esté todo en orden como corresponde. Y bueno, saludar a Erika, un gusto enorme poder saludarte, poder charlar con vos y por supuesto te escuchaba con muchísima atención, felicitarte y reivindicar, ¿no?, tu lucha, tu militancia. Bueno, con Serial venimos acompañando cada una de estas actividades que va arrojando los capítulos que forman parte de este primer volumen. Y escuchándote y releyendo tu texto y tratando de contextualizar el momento histórico, y podríamos afirmar, ¿no?, que la lucha feminista por alcanzar la igualdad de derechos, y además hay algunos intelectuales que sostienen esta idea, es de las más importantes de los últimos años, de las últimas décadas. En términos de cambio de razonamiento o de paradigma, ¿no? Me refiero a que cuando transcurra el tiempo y logremos designar una representación sobre los hechos ocurridos o tratar de mirar en perspectiva, nos vamos a encontrar frente a una generación de mujeres que impulsaron grandes cambios. Por ejemplo, en Argentina, como consecuencia de esto que estamos hablando y que venimos charlando contigo, y que no es un dato menor, hoy tenemos, y con rango de ministerio, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ¿no?, como consecuencia de esta lucha. ¿Qué opinión tenés sobre esto, siendo parte de un colectivo que lucha por la ampliación de derechos, y cuánto sentís que se ha avanzado hasta el momento? Sí, esta es una pregunta bien importante y además que refleja no solamente pues una parte de la complejidad del tema, sino esto es un ejemplo de lo que pasa en todos los temas cuando hablamos de las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres en el espacio público es fundamental y verlo y observarlo es una realidad que permite ver a través de ese ejemplo en todas las demás realidades que nos atraviesan. Y en México la participación de las mujeres también ha sido hoy en día cada vez más amplia. De hecho, cuando lo mencionaba, cuando hablaba de la reforma de paridad, justamente hacía referencia a que la participación de las mujeres en los espacios públicos y en los espacios políticos
hoy en día ha sido obligada a través de estas reformas constitucionales, donde con claridad en los espacios públicos y políticos las mujeres tenemos el 50%. Incluso en la última reforma que se hizo en México, que fue la reforma de paridad en todo, que fue la del 2020, esta reforma decía o dice que las mujeres en todos los espacios de toma de decisión de primer nivel deberían de estar en un 50%, es decir, el 50% de los espacios deberían de estar destinados a mujeres y el otro 50% a los hombres, por ejemplo, en el gabinete del gobierno federal, ¿no? O en los órganos autónomos, o incluso en el Poder Judicial. Esos temas son los que hoy verdaderamente reflejan que cada vez avanzamos más en materia numérica. El gran reto, y lo dialogamos incluso entre nosotras como colectivas, es no solamente que exista un número amplio de mujeres tomando decisiones, es que ese número amplio de mujeres tenga perspectiva de género, que tenga perspectiva de derechos humanos, que tenga una perspectiva psicosocial, que tengan perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque si en esos espacios, nos ha pasado, porque tenemos ejemplos claros, están igual mujeres que hombres sin estas perspectivas, pues vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido toda la vida, porque seguimos todas las personas en nuestra realidad perpetuando formas patriarcales o machistas y misóginas de llevar incluso nuestras formas y pensamientos a los espacios públicos. Fíjense, nosotras en esta 16ª legislatura que hoy aquí es vigente en el Congreso del Estado actualmente en Quintana Roo, era la legislatura de la paridad. Era la legislatura de la paridad, es decir, éramos 50%, más o menos, porque ahí había un porcentaje de diferencia, pero mínimo, ¿no? La idea era que estamos 50%, y además se asumían como una legislatura de la paridad. Y sin embargo, no logramos la reforma en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué no logramos la reforma en materia de derechos sexuales y reproductivos? Si teníamos el 50% de mujeres y se podía haber, si sumábamos los votos de todas ese 50% de mujeres más los votos de los hombres que más o menos estaban convencidos sobre el tema, digamos que hubiésemos logrado esa reforma, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué no la logramos? Porque seguimos teniendo en esos espacios mujeres y hombres que siguen sin tener perspectiva de derechos humanos, perspectiva feminista, perspectiva psicosocial, que permita entender las realidades sociales. Esa es la realidad. Entonces, ese es el gran reto de los avances y de la lucha. No solamente es que lleguemos más mujeres a los espacios, que eso es un gran avance, pero necesitamos que estén en esos espacios también mujeres con conciencia de género, con conciencia de estas realidades sociales y con perspectiva de derechos humanos. En esa medida, creo que las cosas van a empezar a cambiar, pero bueno, vamos paso a paso. Ya logramos tener a más mujeres, ahora nos toca el segundo paso, ¿no? Este cambio de paradigma del cual tú mencionabas, que es fundamental. Y es que el cambio de paradigma, pues, tiene que ver con esta forma de pensarnos y repensarnos en esas realidades sociales, es decir, cómo nos vemos los hombres y las mujeres en la realidad social, en la vida misma. Y ahí es de donde parte la gran problemática, es decir, que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, que seguimos viviendo en una sociedad llena de misoginia, con roles y patrones de género todavía, y que es donde tenemos que desenraizar esa realidad, para que cuando lleguen esas mujeres que hoy están luchando, que hoy están haciendo este activismo pues tan fuerte, pues realmente lleguen a tomar decisiones con estas perspectivas y que haya espacio para ellas, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Seguimos teniendo cosas que hacer las mujeres y nos toca seguir pues alzando la voz, porque pues al final no solamente es para nosotras, las de esta generación y las jóvenes que hoy estamos pues también en la calle, ¿no? Marchando, sino para las que siguen, para las nuevas generaciones, para nuestros niños y nuestras niñas, porque necesitamos que esas nuevas generaciones que se están construyendo hoy en día se construyan con una perspectiva diferente, porque en la medida que esas nuevas generaciones entiendan que hay otras formas de ver el mundo, entonces vamos a tener en un futuro no muy lejano, pues tomadores de decisión con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y más, ¿no? Ese es el gran reto. Muchísimas gracias, Erika, que así sea. Muchísimas gracias. Fue un placer compartir este encuentro con vos, un placer escucharte siempre. Gracias por ser parte de este proyecto, por permitirnos llegar
hasta México. Y bueno, será hasta el próximo encuentro. ¿Quién dice? No podemos volver a hacer otro lanzamiento en Flax o en algo. Algo así tiene que pasar, seguro que sí. Segura que sí. Estoy muy contenta de poder dialogar y conversar con ustedes, de verdad. Gracias, Santiago Ares. Gracias, Lore, por esta oportunidad de conversar aquí y poder seguir transmitiendo lo que redactamos en este artículo. Sin duda es un honor para mí ser parte de este gran proyecto que tú tienes a través de Comparlante y todos los trabajos que tú realizas desde tu activismo también. Qué bueno que coincidimos quienes somos activistas, porque eso nos permite abrirnos a redes, a más personas que nos escuchen y lleven este diálogo, porque en la medida que se abra el diálogo, en esa medida pues vamos a tener estas formas de pensar y de cambios de paradigmas que son necesarios. Así que muchas gracias por esa oportunidad y pues a seguirle dando y a seguir compartiendo conocimiento. Muchas gracias. Gracias.